Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor. Quiero animarte que puedas buscar Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Va a ser nuestra meditación. Y bueno, voy a dar lectura a este pasaje. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a orar. Amado Señor, bendice este tiempo. Te damos gracias por esta oportunidad, el privilegio maravilloso de poder estudiarla. Danos entendimiento, sabiduría, luz, Señor, a nuestra mente. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, quiero hablar contigo la importancia de ser un portavoz. Bien, hay una dinámica que acostumbramos a jugar de vez en cuando. Alguna vez la jugué también cuando era más jovencito. Y se puede jugar con un buen número de participantes. La cosa sucede que ahí el organizador tiene unas preguntas o unas frases que le va a decir al primero de la fila, porque están organizados por fila, y el que recibe la instrucción o la frase tiene que pasar al segundo hasta llegar al final, pero el mensaje va a ser transportado de una manera muy peculiar. El que recibió el mensaje va a decir al segundo que está a su espalda, moviendo los labios, es una mímica, ¿no? Con los labios, tratando de pronunciar cada palabra, y el que está observando tiene que interpretar lo que se está diciendo. Y luego se da la vuelta, pasa al siguiente, al sucesivo, hasta el final. El organizador va hacia el final, va a escuchar el mensaje ya hablado, y como esto está en grupo, entonces se puede hacer grupos competitivos, ¿no? 2 o 3 grupos. El grupo ganador se lleva un premio. Pero sucede que al final de la dinámica el mensaje nunca llega igual. A veces llega una parte, a veces totalmente diferente. Es así cuando hablamos, transmitimos una historia, un cuento, de generación en generación. A veces se quita, se aumenta y no es confiable. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios necesitamos ser portavoces genuinos, portavoces honestos, portavoces eficientes. ¿Y qué es un portavoz? Es una persona que recibe un mensaje de alguien superior. Puede ser un rey, puede ser un jefe, puede ser un padre de familia, que da un mensaje, un encargo, y que ese encargo tiene que estar tal cual se le dijo. Bien, ese mensaje que recibimos de Dios es un mensaje que Dios nos pide que lo transmitamos correctamente, fielmente a lo que Él ha dicho. 3 puntos que quiero compartir contigo. Número 1, cuando un creyente proclama el mensaje de Dios. Número 2, cuando el oyente recibe el mensaje de Dios. Y número 3, cuando el mensaje transforma el corazón del oyente, del cristiano. Número 1, entonces. Cuando un cristiano habla o proclama el mensaje de Dios, va a hacerlo con este entendimiento, va a hacerlo con el deseo de su corazón de agradar a Dios. El versículo 4 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. La carta a los Colosenses nos habla igual todas las cosas que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, cualquiera sea la situación, siempre la hagamos como para el Señor y no como para los hombres. También Pablo dijo, si es que buscara todavía agradar a los hombres o buscar el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, con este pensamiento es muy claro lo que Pablo dijo. Buscó siempre agradar a Dios, y eso debe ser también el deseo de nosotros como creyentes. Buscar agradar a Dios cuando estamos proclamando el Evangelio. No es por fuerza, no es por imposición, sino es por amor a Dios, por agradarle a Él.
que vamos a ser buenos portavoces, transmitir el mensaje. Lo va a hacer sin importar la oposición. Miren la vida de Pablo, el versículo 1, verso 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, de que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Ahora, estuvieron en Filipos, Pablo, Silas. Sucede que había una muchacha que estaba con un demonio y los amos de esta muchacha la estaban usando como adivina para ganar algo de dinero, y quizás ganaba mucho. Sucede que esta muchacha dice: estos son siervos de Dios. Estos son siervos de Dios. Y quiero leértelo para que podamos darnos cuenta también la molestia que sintió esta gente. Y en Hechos 16, verso 17 dice así: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncien el camino de salvación. Es un pasaje que resulta muy, quizás, que nos deja perplejos. ¿Cómo es que una muchacha que tenía un demonio va a estar diciendo algo realmente cierto? Pero eso lo estaba haciendo para molestar la predicación. Pero esta gran verdad que dijo esta muchacha es: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Tomen en cuenta eso. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Qué mensaje, ¿no? ¿Quién diría que el mismo diablo, el mismo demonio va a estar dando un apoyo, dando un testimonio de que había hombres creyentes que estaban proclamando el camino de salvación? Eso eran Pablo, era Silas, eran otros creyentes. Pero esto incomodó a Pablo y tuvo que, en el nombre de Dios, expulsar a este demonio. Luego gente se alborota, lo llevan preso. Sucede que en la cárcel, encadenado, ellos cantaban, ellos oraban, hay un terremoto. Luego las cadenas, las puertas se sueltan, se abren, y hay un evento en el cual una familia, el carcelero, su familia, se entregan al Señor después de ese evento. Tú ya conoces la historia. Luego de eso se van a Tesalónica, igual predicando el Evangelio. Después de haber salido, han sido latigueados en Filipos. A pesar de todo eso, se fueron a Tesalónica a seguir predicando, para que ellos conozcan al Dios vivo y verdadero. Casi 15 días, porque se habla de 3 días de reposo que estuvo Pablo ahí predicando, exhortando, para que crean. Mucha gente se convirtió al Señor. Igual hubo oposición, pero él y los que le acompañaban no estaba preocupado por la oposición, estaba preocupado por agradar a Dios. El cristiano que comparte el mensaje, el que realmente es un portavoz, es honesto. Versículo 5-6 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Verso 10, vosotros sois testigo, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es una persona honesta, no está buscando bienes personales, favores o ganancia personal. Transparente, no encubrió avaricia, nunca estuvo usando palabras de adulación, palabras para buscar favor, por conveniencia. No se endulzaba la boca con palabras bonitas, pero era directo para predicarles acerca de su condición espiritual.
perdidos sin Dios en sus pecados y que necesitan arrepentimiento, necesitan confesarlo a Dios, necesitan entregar su corazón a Dios y que Dios les salve. Era el mensaje que él estaba hablando. Un buen cristiano que habla el mensaje de Dios demuestra su amor. Su amor, versos 7 y 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, hasta ahí. El verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. El verso 7, fuimos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo se ve, no? El corazón de este siervo de Dios, de poder tener ese deseo por estas personas, de amarlas, de cuidarlas, de velar por ellos, como una mamá cuida de sus hijos. Entonces, si tú vas a compartir el Evangelio, tienes que indudablemente mostrar que tú amas a las personas, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No amó a la tierra, no amó a las rocas, no amó al sistema de pecado, pero amó al ser humano, porque lo vio apartado de Dios, sin esperanza, y que Dios fue capaz de dar su vida por cada una de estas personas que están en pecado. Entonces, un cristiano tiene que ver ese ejemplo de Cristo, imitar su amor. También va a ser esforzado. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Tuvo que trabajar de noche, a veces por el día, para conseguir sustento, para su mantenimiento, pero también para poder compartir con las necesidades de otros. Pero nunca descuidó la predicación del Evangelio. Así que era un hombre esforzado, decidido, dedicado. Y eso se necesita. Hoy en día quizás estamos diciendo, yo quiero ser simplemente un predicador para poder tener todo el tiempo suficiente, pero vemos a Pablo que no se conformó en que solo va a ser predicador, sino que también sabía utilizar las manos que Dios le dio y trabajó. Entonces, si tú estás compartiendo el Evangelio, quizás estás tomando ese ejemplo de Pablo también trabajando, pero también predicando el Evangelio. ¿Sí? Segundo punto, cuando el oyente recibe este mensaje. El pecador necesita saber que hay creyentes compasivos. Mira, el versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice, había esa exhortación que viene de la palabra de Dios para hacer salir del error a una persona, que se dé cuenta de su maldad, que se arrepienta y abrace el Evangelio por fe, abrace este gran mensaje que transforma su vida. Bien, sucede que hay personas que escucharon el Evangelio y se entregaron al Señor, se arrepintieron de sus pecados. Entonces la exhortación obró en sus vidas, tuvo efecto. Pero también después ya cuando una persona es creyente, salva, hay la consolación por las Escrituras que viene a través de la palabra de Dios, la consolación por el Espíritu Santo, en diferentes momentos, etapas de la vida del cristiano. Hay enfermedades, hay pérdidas, hay sufrimientos, hay angustias, hay miedos, terrores, muchas situaciones. No sé qué está pasando en tu vida, pero podemos ser consolados por Dios. Por eso que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que la Biblia lo declara como el Consolador, el gran Consolador. Estos cristianos nuevos estaban siendo consolados por la vida de Pablo, como papá a hijo. Y también dice, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Esto es una recomendación a que podamos estar caminando correctamente, como es digno de Dios, como es digno de ser hijo de Dios. Porque Él nos llamó a su reino y nos llamó a su gloria. Maravilloso este mensaje. Bien,
El pecador tiene que saber que hay creyentes compasivos, que son genuinos. El versículo 10 dice que, porque os acordáis, hermanos, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, estos nuevos creyentes tuvieron esa oportunidad, ese privilegio de escuchar el Evangelio, porque vieron vidas verdaderas. Quizás han visto a un creyente que es digno de imitar, un creyente que quisieran o han visto un creyente que es un modelo, ¿no? Y es lo que el mundo perdido está con ojos bien abiertos, así, observando si hay un cristiano, observando cómo está su vida. Si ven una vida transformada, cuando este cristiano hable, tiene autoridad de parte de Dios. Porque hay un respaldo. Eso es maravilloso, eso es importante. Versículo 13, la primera parte dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Damos gracias. Estaba comprometido con el poder orar por estos nuevos creyentes que han escuchado, que han recibido el mensaje. Porque han entendido que han recibido un mensaje no de hombres, sino un mensaje que es la misma palabra de Dios y que está actuando en sus vidas. Ahora, tercer punto, cuando el mensaje transforma el corazón. Es la continuación del segundo punto. La palabra de Dios tiene poder para transformar una vida. El versículo 13, la segunda parte, dice de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Según es es verdad la palabra de Dios, sí, y la cual actúa en vosotros los creyentes. Está actuando, está activa, no está en reposo, ¿ya? No está en cuarentena, no está limitada, sino que está actuando. Y yo creo que está actuando en tu corazón día tras día. Y por eso se ve ese ánimo, ese desempeño que estás llevando adelante. El nuevo cristiano va a experimentar esto. La palabra de Dios va a transformar su vida. El nuevo cristiano que ha sido llevado a los pies de Cristo, ¿verdad? Por el cristiano que se ha comportado como un buen portavoz, porque ha entendido cuál es su rol. El nuevo cristiano va a empezar a crecer, como dice el 2 de Pedro, capítulo 3, 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Debemos crecer. El cristiano nuevo va a empezar a crecer, va a buscar la leche espiritual, va a buscar el alimento que él necesita para ser fortalecido. Va a empezar a crecer en su amor hacia Dios, como dice en 1 Juan capítulo 5, verso 3, que nosotros debemos mostrar nuestro amor mostramos nuestro amor cuando obedecemos sus mandamientos. También su testimonio de madurez, paso a paso, se va notando, se va viendo en su andar por fe. Es la segunda carta de Juan, el versículo 4 nos dice, mucho me regocijé de ver a algunos hijos tuyos, ¿sí? Andando en la verdad, andando en la fe, andando por el camino del bien. ¿Ya? Entonces, esto es una secuencia. Hay un buen entendimiento de un portavoz. Número uno, el portavoz, ¿qué hace? Predica, proclama el mensaje de Dios. ¿A quién? A personas que están perdidas, oyentes, que van a recibir el mensaje. Dios obra, transforma esa vida. Y ahora, ¿qué sucede? El mensaje empieza a transformar el corazón del nuevo convertido. Mire cómo es de hermoso esto. Eso te pasó a ti, me pasó a mí. Por la gracia de Dios soy salvo. En el pasado anduve 22 años sin Cristo,
siguiendo mis pasiones, siguiendo mis propios planes. No quería saber nada de Dios, pero hubo un portavoz. Hubieron hermanos cristianos que entendieron que Dios les ama y que ellos deben mostrar ese mismo amor proclamando el mensaje. Yo entendí esa gran verdad. Entregué mi vida al Señor. Me dio nueva esperanza. Hoy sé que si Dios me llama a su presencia voy a estar con Él. Pero mi vida no se quedó ahí. Empecé a dar pasitos de crecimiento buscándole y yo quiero animarte a que tú puedas hacer lo mismo. Si eres un creyente genuino, debe estar alimentado, pero empieces a mostrar el amor de Dios para el perdido, para con el perdido. El perdido necesita saber que hay cristianos interesados en sus vidas, que estés demostrando con tu vida transparencia, honestidad, que estés siendo esforzado como lo fue Pablo, haciendo quizás como llamamos horas extras en su propia vida para poder compartir el Evangelio. Y bueno, el gozo mayor es el gozo que experimentó Pablo. Sin cesar daba gracias a Dios de que hubieron personas que escucharon el Evangelio. Quizás tú tienes personas que han sido guiadas, que tú has sido un instrumento, has sido un buen portavoz y que esas personas han sido guiadas a los pies de Cristo. ¿Acaso no sientes ese gozo, esa paz de Dios de saber que a pesar de la condición de tu vida, como fue la vida de Pablo, uno de los hombres que se consideró el más pecador, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo a los Corintios, y su gracia de Dios no ha sido en vano, sino que Él ha trabajado más y no ha sido su propio esfuerzo personal, sino que ha sido la gracia de Dios obrando en su vida? ¿Acaso no eres uno de esos cristianos que puede compartir de esa manera, decir, Dios me está transformando día a día, pero Dios me salvó antes de comenzar esa transformación, me salvó y yo soy seguro de mi salvación? Esas cosas podemos comunicar al perdido. Hablar tu propio testimonio personal, cómo Dios te sacó de la escoria de este mundo. ¿Sabes? Es maravilloso entender esto. Es maravilloso que podamos ser conscientes de la necesidad que hay hoy en día. Te animo a que puedas estar hablando a tu familia. Cada uno tenemos familia que no conoce a Dios. Háblale de Cristo. No te avergüences. Háblale de Cristo. Muéstrale a Cristo con tu vida. Muéstrale a Cristo a través de su palabra. Abre la Biblia. Haz que ellos puedan ver su error. Acompáñame en oración. Padre, te damos gracias. Bendice este tiempo, bendice este momento en que queremos reconocer que queremos, Señor, ser buenos portavoces. Porque hay una gran importancia, porque Dios ha encomendado a la iglesia, a los creyentes, de poder transmitir el mensaje. Tu palabra no cambia y sigue teniendo el mismo poder, porque es palabra de Dios, nuestro Dios todopoderoso, Señor, que transforma el alma, que transforma el corazón, que transforma la mente, que trae esperanza, que trae seguridad, Señor. Úsanos, Señor. Usa a mis hermanos que están ahí en sus hogares. Usa, Señor, a mis hermanos que están en sus trabajos. Usa a mis hermanos, Señor, que tienen la oportunidad de hablar con alguien que está en riesgo de perder su vida. Más cuando vemos en este tiempo de pandemia, mucha gente está quizás con un pie por abandonar ya, por dejar este mundo. Pero, Señor, queremos que nos dé la oportunidad de que estas personas no abandonen este mundo sin Cristo en su vida. Enséñanos a serte obedientes y fieles. En el nombre de Jesús. Amén.